trabajaremos ahora el movimiento rectilíneo uniforme. Pero antes de eso, definamos algunos conceptos importantes para este tema. Una de las ramas importantes de la física es la mecánica, y esta a su vez se divide en dos. En cinemática. Esta rama estudia la descripción del movimiento de los objetos, considerándolo como una relación de cambio espacio-temporal, sin considerar las causas que lo producen o lo modifican, ni los efectos que ésta produce. Por ejemplo, este engrane tiene un movimiento continuo, un movimiento circular, pero no interesa mucho qué lo provoca, simplemente está en movimiento. Y por otro lado, se tiene a la dinámica, que es la rama que va a estudiar el movimiento de los objetos, pero considerando las fuerzas que lo producen o lo modifican. Por ejemplo, esta caja que va a ser elevada, se le debe aplicar una fuerza, de lo contrario, la caja se caerá. La fuerza debe de vencer la fuerza de fricción, que provocará también que se caiga, además del peso, que si es muy alto, no podrá ser movida con facilidad. Para definir el movimiento, primero debemos definir lo que es una partícula material. Es una partícula abstracta. Se considera carente de dimensiones espaciales, al igual que un punto geométrico, pero que ocupa un lugar en el espacio y puede cambiar su posición respecto a él. Una partícula material requiere que sus dimensiones sean muy pequeñas, comparadas con las dimensiones de su trayectoria. Por ejemplo, considera esto. Este punto que nosotros vemos ahí puede ser una partícula material, pero puede tomar cualquier forma, por ejemplo, una pelota. O ese mismo punto puede ser la Tierra, o puede ser la Luna girando alrededor de la Tierra, o incluso puede tomar la forma del universo mismo. El definir una partícula material nos permite describir con mayor asertividad el movimiento. Así es de que una partícula puede tomar cualquier forma. Por ejemplo, si decimos que un punto en el espacio representa un vehículo, veremos que ese vehículo se puede mover. No nos interesa que pase en el interior, el vehículo se puede mover de un punto a otro con total libertad. En todo el espacio podría estar moviéndose. Así es de que una partícula material nos ayuda enormemente en este sentido. Para definir el movimiento debemos de tener en cuenta los sistemas de referencia. A los sistemas de referencia suele también llamárseles marcos de referencia, y es cualquier objeto que nos sirve para relacionar el movimiento. Por ejemplo, imagínate que vas en la calle y vas caminando y te paras junto al poste. Entonces el poste podría servir de referencia, o la casa de donde vienes podría servirnos de referencia. Así es de que este marco se establece en función del movimiento que está teniendo un objeto. Observa esta imagen. Un joven está parado en la esquina esperando cruzar la calle. Sin embargo, ve venir un automóvil en el cual viene uno de sus amigos. Así es de que, para el joven que está detenido en la esquina, el auto es el que se movió, se va alejando de él. Pero ¿qué pasa en el interior del vehículo? En el interior del vehículo va un niño jugando con su pelota que la va lanzando hacia arriba y la va recuperando. Así es de que esta pelota también tiene otro movimiento en el interior del vehículo. Pero entonces, ¿quién se movió? ¿El vehículo se movió en relación al joven? Sí, parece que sí. ¿O el joven se alejó del vehículo? Bueno, también puede ser. Aunque parezca ilógico, los dos tienen razón. El vehículo se alejó del joven y el joven se alejó del vehículo. Entonces, este sistema es un sistema de referencia absoluto, el cual nos deja un punto fijo para poder determinar el movimiento. Veamos ahora el segundo sistema de referencia que existe. En este, consideramos al universo mismo que está en movimiento, es decir, todo se mueve. La Tierra tiene un movimiento de rotación y de traslación alrededor del Sol. Pero a su vez, nuestro sistema planetario se está moviendo. Y el Sol se mueve dentro de nuestra galaxia. Y nuestra galaxia también se mueve alrededor del universo. Y el mismo universo se está moviendo.
Entonces, todo, absolutamente todo, en el universo está en movimiento. Sin embargo, este sistema de referencia es más complejo cuando se trata de estudiar el movimiento. Debemos de considerar puntos fijos para que nosotros tengamos una referencia del movimiento. Este sistema de referencia relativo es el que en realidad existe, pero es poco usado con fines de estudio en la Tierra. Así es de que tomemos el sistema de referencia absoluto como verdadero en la Tierra. El movimiento rectilíneo uniforme se define como el cambio de posición de un objeto conforme transcurre el tiempo, pero permaneciendo constante este cambio. Con esto podemos definir dos conceptos muy importantes: la rapidez y la velocidad. La rapidez es una magnitud escalar y para definirla solo hace falta un número y su unidad de medida. Por ejemplo, 80 km por hora. Significa que un objeto, un vehículo, una partícula material, está en movimiento a 80 km por cada hora recorrida. Por otro lado, la velocidad es una cantidad vectorial. En este caso, el objeto se mueve a 80 km por hora, pero hace falta la dirección. En este caso, se dirige al norte. Veamos ahora la fórmula para este tipo de movimiento. Nos va a decir que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, aunque también la podemos usar para calcular la rapidez. Solo recuerda que la rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Puedes usar esta fórmula para calcular la rapidez de un objeto. Por ejemplo, imagina que una persona va al aeropuerto y es un recorrido de 20 kilómetros. Pero hay mucho tráfico y se hace 2 horas. Por lo tanto, al conductor solamente le interesa la distancia recorrida y el tiempo que empleó en llegar al punto. Así es de que la rapidez podría calcularse con esta fórmula. Por otro lado, si queremos calcular la velocidad, entonces tendríamos que colocar dirección. Sería la rapidez con una dirección. Sin embargo, la fórmula que empleamos es la misma. Así que la rapidez o velocidad la podemos considerar como el cociente de la distancia sobre el tiempo. La v va a representar a la velocidad. En el sistema internacional se utilizan metros sobre segundo, aunque podemos utilizar otras unidades como kilómetros sobre hora, millas sobre hora, pulgadas sobre minuto, etc. La d representa la distancia y en el sistema internacional es en metros, aunque podemos usar kilómetros, centímetros, pulgadas, millas, pies, etc. La t representa el tiempo y en el sistema internacional es el segundo, aunque podemos usar minuto, hora, día, año, etc. Veamos un ejemplo. Un vehículo recorre 1500 metros en un tiempo de 80 segundos. Determina la velocidad que logra, expresada en kilómetros sobre hora. Para tener orden en el proceso, colocamos datos, la fórmula y la sustitución. En datos, colocamos la d de distancia, que son 1500 metros. T de tiempo es igual a 80 segundos. Y la velocidad es la incógnita. Aunque nos piden el resultado expresado en kilómetros por hora, en este caso lo podemos hacer al final. La fórmula nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Hacemos la sustitución y nos queda que la velocidad es igual a 1500 metros entre 80 segundos. Lo que nos da un resultado de 18.75 metros sobre segundo. Pero recuerda que nos están pidiendo el resultado en kilómetros sobre hora. Así es de que es necesaria una conversión de metros sobre segundo
a kilómetros sobre hora. Entonces, 18.75 lo vamos a multiplicar por 3600 y lo dividimos entre 1000. Y el resultado es 67.5 kilómetros sobre hora. Para la conversión utilizamos la técnica del factor unitario. Y entonces ya tenemos nuestro resultado. Este vehículo se está moviendo a 67.5 kilómetros por cada hora recorrida. Veamos otro ejemplo. Un auto viaja a 80 kilómetros sobre hora durante 50 minutos. Determina cuántas millas recorre en ese tiempo. Colocamos datos, fórmula y sustitución. Colocamos los datos. Ahora tenemos la velocidad, que son 80 kilómetros entre hora. El tiempo, que son 50 minutos. Y la distancia, que es la incógnita, y además nos piden que la expresemos en millas. Si observa los datos, las unidades no coinciden. Por un lado tengo kilómetros, horas, minutos. Podemos hacer una conversión. Yo sugiero que hagamos la conversión del tiempo para tener horas. Con esto, 50 minutos los divido entre 60 y me da el resultado en horas, 0.8333. Y ya son horas. Este número es el que usaremos en nuestra sustitución. La fórmula nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero como yo quiero calcular la distancia, tengo que hacer un despeje. Así es de que el tiempo que está dividiendo del lado derecho pasará del lado izquierdo de nuestra igualdad multiplicando a la velocidad. Ahora hacemos la sustitución. La distancia es igual a 80 kilómetros sobre hora, que se va a multiplicar por 0.8333 horas. Hacemos la operación y la distancia nos da 96. Observa que horas con horas se simplifican y el resultado final es en kilómetros. Pero recuerda que no nos piden kilómetros, nos están pidiendo millas. Por lo tanto, empleamos nuevamente la técnica del factor unitario para llegar a millas. Y 96 kilómetros los dividimos entre 1.609 para que nos dé un resultado de 59.66 millas recorridas por este auto. Espero que este video te sirva. Practícalo y mucho éxito.